Entonces retomo el catecismo en la tercera lección de este catecismo, de la explicación del catecismo de San Pío X. Había comenzado la última vez la explicación de las oraciones que son las más comunes y las más recomendadas por la Iglesia. Entonces habíamos terminado con las oraciones que están en este catecismo de San Pío X. Por ejemplo, comenté lo que es la oración al ángel de la guarda, el Angele Dei, y ahora vamos a pasar a la oración por los difuntos. Es el Requiem, es como una jaculatoria que se dice, o un versículo que se dice en la misa o en el oficio de difuntos, y que la Iglesia nos recomienda decirlo a veces en nuestras oraciones, pidiendo por las almas de los difuntos. De las almas del purgatorio se entiende, ¿verdad? Porque si una persona murió y está en el cielo, no necesita oraciones. Una persona o otra persona que murió y está en el infierno, pues tampoco le sirven de nada nuestras oraciones. Pero si es una persona que murió y está en el purgatorio, pues sí las necesita. Entonces debemos rezar por los difuntos. Es muy importante de añadir esta pequeña versículo o jaculatoria a veces al final de nuestras oraciones. No es larga. Requiem aeternam dona eis Domine, lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Entonces esto lo podemos decir, es recomendado, ¿verdad?, que lo añadamos en nuestras oraciones. Es un acto de misericordia muy agradable a Dios, porque nos compadecemos por aquellas almas que sufren y que necesitan de nuestra oración. Si nosotros no tenemos compasión de las almas del purgatorio, Dios tampoco tendrá compasión de nosotros el día que nosotros tal vez estemos en el purgatorio. Tal vez necesitemos un día que alguien rece por nosotros. Si nosotros no hemos tenido compasión en nuestra vida por las almas del purgatorio, pues tal vez no habrá también compasión para nosotros. Después están los actos de fe, esperanza y caridad. Estos actos se pueden decir, por ejemplo, en la mañana, en la oración de la mañana. Son muy, muy importantes porque ponen en un estado de ánimo nuestra alma, sobre todo para practicar la presencia de Dios durante el día. Y en las oraciones de la mañana, pues es muy recomendable decir estas 3 actos que se refieren a las 3 virtudes teologales, es decir, las virtudes que nos unen con Dios. Entonces el acto de fe, pues es un acto que se refiere a todo lo que Dios nos enseña, porque Él es el que nos lo enseña, y como es Dios, pues su enseñanza es infalible, no se puede equivocar. Y ese acto de fe pues no es algo así como desligado de Dios, sino que en realidad que una persona que tiene la fe, que hace un acto de fe, está en contacto con la verdad de Dios. La verdad divina está en su alma. Entonces no es solo un acto así como decir yo creo en una verdad que Dios me ha enseñado o en un Dios que está fuera de mí. No, en realidad está haciendo un acto de unión a Dios cuando hace un acto de fe. Realmente Dios, la verdad misma, está presente en la persona cuando hace un acto de fe. Es una adhesión a la verdad divina. Lo mismo las otras virtudes teologales, pues también la esperanza, que hacemos un acto de adhesión a Dios en cuanto Él nos promete y se hace garante de lo que nos promete y de los medios que Él nos promete para llegar al cielo. Él nos ayuda, ¿verdad? Entonces la virtud de esperanza se refiere a aquello que esperamos de Dios en el cielo, que es Él mismo que es decir, la posesión de Dios en el cielo es el objeto de nuestra esperanza. Y ya los bienes que hay en el cielo, que no son Dios,
pues es accidental respecto a lo que esperamos nosotros, es tener esta posesión de Dios. Y el acto de caridad se refiere al amor que tenemos a la bondad divina, pero en tanto que es sobrenatural, que es algo, la vida divina como tal, que realmente poseemos por la caridad. Pero es amar a Dios porque es bueno, amar a Dios porque es infinitamente perfecto, porque en Él hay todas las perfecciones a un grado infinito, y entonces el acto de caridad nos une a Dios por el amor, y con la ayuda del amor de Dios, es decir, que Dios nos ayuda a amar y lo amamos a Él porque Él pone su amor en nuestros corazones, en nuestras almas, cuando tenemos la verdadera caridad, es la verdadera virtud de caridad, que está opuesta al pecado mortal y no puede subsistir en un alma que está en pecado mortal. Entonces estas oraciones, como decía, muy recomendadas de decirlas en la mañana al levantarse. Después está el acto de contrición, es una oración que es muy común, se dice en muchos momentos, se puede decir cuando uno se confiesa, sobre todo al acostarse, ¿verdad? Para pedir perdón a Dios de nuestros pecados, y debemos saberla de memoria, porque hay personas que se confiesan y no la saben. En realidad hay que saberla de memoria, ¿verdad? Es una oración para pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Pero contrición no es atrición. Atrición es arrepentirse de los pecados por temor al infierno, por temor del castigo de Dios. Está bien, pero no es suficiente como para que Dios nos perdone enseguida nuestros pecados. Es la contrición que tiene más valor, y es en realidad un acto de amor de Dios, porque nos arrepentimos por amor a Dios, nos arrepentimos por amor a su bondad infinita, y entonces es diferente. El acto de contrición tiene mucho más valor. Entonces tratemos de, cuando lo decimos, pues pensar en eso, que estamos arrepintiéndonos por amor a Dios, nos dolemos de haber ofendido su bondad infinita. En el fondo es un acto de amor. Después está otra oración que es muy común en la liturgia, es el yo pecador, que es el equivalente del acto de contrición, es decir, es un acto de contrición en el cual pedimos perdón a Dios, pero nos referimos a los santos, a todos los santos, y pedimos su intercesión. Este acto de yo pecador se dice en la misa, se dice en muchas bendiciones o de la liturgia, y es mucho más antiguo que el acto de contrición que conocemos. Entonces tiene mucho valor también yo pecador. Lo decimos, podemos decir al acostarnos, ¿verdad? En lugar del acto de contrición. Es la misma finalidad que tiene esta oración. Después están las oraciones de la comida, de las oraciones que hay que decir antes y después de comer. Eso es lo que diferencia un cristiano de alguien de alguien que es pagano, o lo que diferencia a un hombre de un animal, ¿verdad? Los animales comen pero no dan gracias a Dios, pero todo lo hemos recibido de Él. Es normal que demos las gracias. Eso lo entendemos muy fácil en las relaciones humanas. Cuando alguien nos hace un favor, pues es de muy mala educación no dar gracias, ¿verdad? Pero cuando se refiere a Dios, no solo es mala educación, es casi una ofensa a Dios no decirle gracias por lo que nos da. Y se impone decir estas oraciones antes de la comida y después.
Se dice que la oración antes de la comida es como una bendición. Sí, es una bendición de la comida, porque decimos bendícenos Señor y bendice estos alimentos. Pero no es una bendición como la podría dar un sacerdote. Un sacerdote cuando bendice, realmente bendice, porque tiene una autoridad sacerdotal y como sacerdote tiene poderes de bendecir, es algo, es un acto sacerdotal, mientras que cuando un fiel bendice la comida, en realidad es una bendición invocativa, es decir, pide a Dios, está pidiendo a Dios que Dios bendiga los alimentos. Pero nosotros, los fieles como tales, no tienen el poder de bendecir, como un sacerdote. Después está el Ángelus, es una oración que no está en el Catecismo San Pío X, pero yo la quise añadir aquí, en esta lista de oraciones, porque es muy importante y es muy conocida, y forma parte de las oraciones aprobadas por la Iglesia. Entonces el Ángelus es una oración que consiste en recordar el anuncio del ángel a la Virgen María y la aceptación de la Virgen. Se dicen 3 Aves Marías y una oración. Esa la encuentran ustedes en los manuales de oraciones, de piedad. Y en otros tiempos se decía, pues las iglesias tocaban el Ángelus, es decir, se oían las 3 campanadas en cada Ave María. Entonces se tocaban 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al anochecer. La costumbre para los fieles pues es decirla, lo más fácil es decirla antes de las comidas, antes de la oración de la comida, decir el Ángelus. Es recomendado, no es algo obligatorio, pero aconsejado mucho, ¿verdad? Decirla. Su forma original, se fijó la forma del Ángelus, es una versión antigua que tiene orígenes, pues a veces no se sabe bien cómo nació, pero su forma actual se fijó en el siglo XVI y se atribuye al Papa Gregorio IX. Después está el Veni Sancte Spiritus, es una oración que se dice, no es la secuencia de la misa, es más breve, es como una antífona, es más corta, pero se puede decir antes del estudio, es para invocar el Espíritu Santo, para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos fortalezca. Se aconseja decirla antes del estudio, de la lectura, o por ejemplo en las clases que se dan en las escuelas católicas, pues antes de cada clase es muy correcto de decirla. En el seminario, cuando yo estaba en el seminario, se decía siempre antes de cada clase, de los cursos que teníamos en el seminario, es muy recomendada y una bella oración. Después hay las otras oraciones que son, a veces mucha gente no las dice y que son poco conocidas. Por ejemplo, la oración en la ofrenda del día, que se dice en la mañana al levantarse. Hay varios tipos de esta ofrenda del día, según varios manuales, pero es muy importante aprender una oración de la ofrenda del día para ofrecer a Dios el día que comienza. Cada vez que hacemos nuestras oraciones de la mañana, es muy recomendable decir una ofrenda del día. Después están las oraciones de Fátima, que son varias, que se dicen unas, por ejemplo, en cada decena de rosario, otras que son para ofrecer los sacrificios. Hay varias, son, me parece, 4 diferentes. También esas, pues como en nuestra época, tienen una significación especial, muy importante. Es bueno decirlas, aprenderlas de memoria para decirlas cuando se necesite, como por ejemplo para ofrecer los sacrificios, cada vez que ofrezcamos a Dios algún sacrificio, o también cuando decimos el rosario, la oración que se dice después de cada misterio. Y quería precisar las oraciones de la mañana y de la noche, que también son muy importantes y que mucha gente no las dice.
y es algo que es esencial a un cristiano, por lo menos decir sus oraciones de mañana y de la noche, y que mucha gente no lo hace, porque la vida moderna es muy agitada, porque la gente no tiene orden en su vida y no se levanta 5 minutos antes, o no pone su despertador 5 minutos antes, es suficiente para hacer sus oraciones. Entonces siempre hay la excusa de decir que no tuve tiempo para decir mis oraciones, pero sí lo hay. Entonces, pero estas oraciones de la mañana o de la noche a veces varían según los libros de piedad, pero hay algo que no hay que omitir en estas oraciones. Claro está, la señal de la cruz. En la mañana hay que dar gracias a Dios, una pequeña oración de acción de gracias, y la oración de la ofrenda del día, ofrecer a Dios todas las acciones del día para que Dios las santifique, las bendiga, y ya comenzamos el día con un estado de ánimo positivo, de presencia de Dios, y si lo mantenemos pues puede durar todo el día. Por eso se necesita mucha vigilancia para mantenerse en presencia de Dios, para no caer en esos pecaditos que debilitan nuestra unión a Dios, o que nos hacen a tener una actitud mundana, una actitud de pecado, etcétera. Debemos vigilar eso. Entonces esto es el mínimo, porque hay oraciones que se pueden añadir, pero yo estoy aquí dando el mínimo, las cosas que por lo menos se deberían decir, ¿verdad? Entonces la acción de gracias, la ofrenda del día, un Padre Nuestro. Yo aconsejo mucho las 3 Aves Marías, porque la Virgen prometió la gracia de la salvación, diciendo estas 3 Aves Marías, y la oración al ángel de la guarda. Es muy importante, es corta, y es muy importante que invoquemos a nuestro ángel para que nos proteja durante el día. Otras oraciones que se pueden añadir, que yo digo que deberían decirse, pero como a veces hay personas que dicen que no tienen tiempo, que por lo menos hagan el mínimo, y ya lo demás sería bueno que lo hicieran, pero si no les alcanza el tiempo, por lo menos que hagan el mínimo. Pero estas oraciones que deberían hacerse, considero, es un acto de adoración, adorar a Dios, el primer acto, actos de fe, esperanza y caridad, y el credo, ¿verdad? El credo, porque es una actitud de fe. Comenzamos el día con una actitud de fe, y considero que estas oraciones deberían ser dichas. Pero bueno, hay personas que no se organizan suficientemente, y en la noche, lo mínimo, considero que es pues la señal de la cruz, un acto de agradecimiento a Dios por todos los beneficios del día, aunque sea corto, pero que esté claro, que esté bien dicho. Un examen de conciencia para evaluar las acciones del día, pensar qué hemos hecho durante el día. Puede ser según las horas, puede ser según las virtudes, puede ser según los mandamientos. Cada quien puede escoger un método para hacer un examen de conciencia. Y entonces, a veces, de una manera general, uno puede evaluar sobre todo si hubo un pecado grave. Eso siempre hay que considerarlo, y los pecados veniales que pudo haber, a veces hay unos más graves que otros, pues hay que evaluar eso, y enseguida de hacer el examen de conciencia es necesario hacer el acto de contrición, que puede ser un acto de contrición, por ejemplo en México es común el Señor mío Jesucristo, o puede ser el yo pecador, ¿verdad? Después, claro está, el Padre Nuestro y las 3 Aves Marías, como decía, en la mañana, y el ángel de la guarda. Se puede añadir el Gloria también, un Gloria, que es una oración corta. Pero otras oraciones que se pueden añadir, que no es absolutamente necesario, pero que sí es bueno e importante, por ejemplo los actos de fe, esperanza y caridad, y la salve a la Santísima Virgen. Entonces por aquí me quedan todavía unas pocas
casi terminé las oraciones, las retomamos para el próximo catecismo.